ponerlo atrás. Acá está Enrique Antileo, que es antropólogo de la Universidad de Chile, magíster en estudios latinoamericanos, doctor en estudios latinoamericanos, es postdoctorante de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile, director del Centro de Documentación y Memoria Mapuche, donde pueden entrar a la página, hay algunos textos, también revistas, insumos de fuentes primarias que ha ido recuperando Enrique durante su investigación. Ha escrito distintos artículos sobre la escritura, el pensamiento y las ediciones del pueblo mapuche, ¿no? A lo largo del siglo XXI, pero hoy día está más en el pasado, donde va a ser un poco su posición, que es el pensamiento y la escritura del pueblo mapuche a lo largo del siglo XX y XXI, ¿no? Su último libro se llama Gráfica Mapuche, fue con coedición con Claudia Alvarado Lincopi. Y su texto, que está entre buenos editores, que aquí estamos todavía, anticolonialismo y emancipación a los pensamientos y política mapuche aymara, ¿no? Resume, yo creo que gran parte del trabajo que lleva hasta ahora y iría, bueno, en postdoctorado y también con un proceso de investigación donde lo que va a presentar es parte de esta analogía del pensamiento decolonial. Eso un poco les puedo presentar. Acá les dejo a Enrique, que sé que muchos de ustedes lo conocen. Y eso, hermano. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. A Fernando, a Margen, que estuvieron conversando conmigo y feliz de encontrarme también con varias personas que no veía hace tiempo, ¿no? Yo no vivo acá, vivo en Valparaíso, así que una instancia también para estos reencuentros. Bien, hoy día quería básicamente tratar de hacer una exposición de lo que he estado haciendo en el marco del postdoctorado que estoy realizando en la Facultad de Filosofía y Humanidades. Ya estoy en mi último año de investigación. Esto se termina en el mes de abril del próximo año. Y como título le puse, porque un poco lo que he estado tratando de hacer, Escrituras Mapuche entre 1915 y 1989, autoría, pensamiento y transformación, ¿no? Entonces voy a tratar de ir de lo más general a lo más específico para poder contarles un poco de qué modo he estado estructurando este trabajo y ver si podemos hacer un diálogo al final, ¿no? Esa es la idea. ¿Se va viendo bien, cierto? ¿Alcanzan? Bueno, es verdad que la relación entre el movimiento político mapuche y la escritura no es algo novedoso desde la perspectiva de quienes nos hemos metido en este tema, ¿no? Tampoco a nivel de investigación es algo que yo haya iniciado ni nada por el estilo. Hay unos trabajos bastante superlativos que han marcado una senda sobre esta escritura, ¿no? El trabajo inicial, por ejemplo, de Rolf Fester y Sonia Montesino en el año 88, ¿no? Y por cierto, algunos hitos también en este trayecto, como el texto de las cartas mapuche de Jorge Pavés, que han ido tratando de posicionar una relación existente entre el movimiento mapuche como movimiento político y la capacidad de escritura como un agenciamiento también entre formas prácticas y métodos de acción política que son parte de este movimiento, ¿no? Esta discusión deja atrás, por cierto, varios elementos que quizás no viene al caso señalar, pero que quizás enunciar así brevemente nomás como este atrincheramiento de lo indígena únicamente en el mundo de la oralidad, ¿no? O una perspectiva demasiado campesinista sobre estas temáticas, sino que lo aborda desde una perspectiva de agenciamiento político y de capacidad de apropiación de otros elementos, y desde esta perspectiva incluso ya podríamos plantear que existe una tradición escrita en el mundo mapuche con bastante antelación, ¿no? Parte de esto se refleja en algunos archivos, por cierto, que siguen estando vigentes y permanentemente son revisitados, ¿no? Como las cartas de Mayilwenu, que fueron pesquisadas también en este texto de Jorge Pavés, las cartas mapuche, y que por cierto se difunden en distintos soportes, ¿no? Que hoy día se encuentran en el Archivo Histórico Nacional, y también en la prensa de la época, que fueron publicadas en su momento también, por ejemplo, en el Meteoro y en otros diarios, ¿no? En el siglo XIX. Estamos hablando de 1860 particularmente. Y junto con esto, por cierto, un corpus epistolar bastante más grande, que involucra tanto Puel Mapo como Gulumapo, ¿no? Chile y Argentina en ese sentido.
Si uno toma también otros trabajos como el del profesor José Manuel Zavala u otros, también podríamos retroceder incluso en términos escriturales hasta el siglo XVIII sin ninguna, con más dificultad, pero existen esos registros también, ¿no? Queda pendiente quizá esa investigación. Tomando eso en cuenta, ya un siglo o 2 siglos de trayectoria, podríamos hablar que entramos al siglo XX con un peso de la escritura bastante ya establecido en el mundo mapuche, ¿no? En ese sentido ya es una tradición en términos de haber diseñado primero gabinete escritural en el siglo XIX y ya haber saltado al posicionamiento de escritores y escritoras mapuche en el siglo XX, ¿no? Entonces, en base a eso y desde ahí parto la investigación, ¿no? El tramo temporal que estoy abordando es muy acotado, o sea, pues parece, es largo, ¿no? Pero muy acotado en términos como de historia mapuche, ¿no? Que va desde 1915 a 1989. Se inicia este corpus que estoy tratando de armar con las tierras de Arauco de Manuel Manquilé, que se publica en 1915, aunque no es el primer texto de Manuel Manquilé, ¿no? Hay algunos anteriores. Y termina en 1989 con un manifiesto de varias organizaciones mapuches sobre el quinto centenario, ¿no? Un manifiesto, se llama Manifiesto Indígena de la Lucha Mapuche por el quinto centenario, ¿no? Entonces, tomando ese tramo temporal del siglo XIX, excluí la primera parte, que va de 1900 a 1915, donde hay un corpus, por cierto, pero lo excluí básicamente por la figura de Manuel Manquilé, ¿no? En términos de la escritura, es una, una persona que va a marcar ese derrotero, ¿no? Aún con sus contradicciones y con lo difícil que es analizar a Manuel Manquilé, porque es un pensador mapuche liberal, ¿no? Y que estuvo en contra de toda la generación de escritores que también habían en ese momento, discutiendo, cerrando con el proceso de los años 80, que es el momento en que a la escritura se introducen las nociones que hoy día maneja el movimiento mapuche en términos políticos, en términos de la autodeterminación, la autonomía, y ese catálogo de derechos políticos que hoy día se utiliza, se introduce en el movimiento a fines de los años 70 y es muy claro en los 80, ¿no? Entonces, esa documentación también es importante. Asumiendo que es una temporalidad grande y que ha sido muy difícil ir pesquisando, lo que intenté hacer es ver qué líneas podía yo tomar para empezar a producir artículos, que era lo que se tenía que hacer en el postdoctorado, ¿no? Lo primero es estudiar, por cierto, la relación entre movimiento político, movimiento mapuche y escritura como un repertorio de acción colectiva, como lo había dicho anteriormente. Lo segundo era estudiar el tema de la autoría, ¿no? El rol de autor que hay en esta escritura, a partir de una discusión sobre intelectualidad, sobre el rol del intelectual, ¿no? Y sobre la diferenciación entre producción de ideas a nivel individual y producción de ideas a nivel colectivo, ¿no? Porque tenemos textos de personas firmados desde muy temprano, ¿no? Lo que nos habla de un posicionamiento de una autoría que se quiere dejar manifiesta, ¿no? Y tenemos textos colectivos donde no hay autorías, se suponen autorías, pero no existen en sí mismos, sino la autoría del grupo, de la orgánica, ¿no? que va a ir escribiendo. Y eso también está desde muy temprano. Por otro lado, como es un siglo o 70, 80 años de desarrollo, hay muchas temáticas distintas que van cambiando, ¿no? Y que cambian en base a los contextos en los cuales se van produciendo estas escrituras, ¿no? La primera generación que estoy estudiando de 1915 a 1950, por ejemplo, tiene otras temáticas, otras urgencias que están relacionadas con el tema de la tierra, de la expropiación, de la erradicación, de la llegada de los colonos, ¿no? Esas son sus preocupaciones fundamentales. Muy diferente a las discusiones que hay en los 70 en el marco de la reforma agraria, por ejemplo, y también distinta de lo que se da en los 80 como pensamiento político. Ahora, uno puede ir haciendo el correlato y la relación, perdón, mejor dicho, entre cómo van estas escrituras avanzando y influyendo en las generaciones que vienen, ¿no? Eso es sorprendente y también muy estimulante en términos de pensar lo que esta generación actual del 2022, por ejemplo, podría legarle a las futuras generaciones de escritoras y escritores mapuches del futuro. Y también me interesé por las plataformas y los soportes donde esto se fue escribiendo y desarrollando, ¿no? Como les contaba, estas investigaciones, como se iniciaron ya antes, son muy estimulantes también porque son prácticamente inagotables. Hay mucho material para poder seguir líneas
tanto de autores como de temáticas, ¿no? Y yo llevo ya 2 años y medio revisando archivos y estoy en un 30% de la revisión y queda un montón y montón y montón. Nunca se acaba, entonces en términos de idea y de lectura es como muy estimulante como lo planteo. Voy a partir por el final, el tema de las plataformas, que me parece como, y soportes, ¿no? Que digamos, para dividirlo muy sucintamente, podría ser a grandes rasgos una prensa propia del mundo mapuche, que se posiciona muy temprana, y una prensa chilena, ¿no? El mundo mapuche entiende en los años 20 y 30 que es necesario tener medios de comunicación propios, ¿no? Como hoy día podrían ser páginas de internet, medios de diario, pero en este momento se disputa la escritura como mecanismo central, ¿no? Hay varios registros, hay un material muy valioso que se hace al alero de la misión anglicana, cerca de la década del 10, pero como está fuera del marco temporal, yo no lo he introducido. Hola, hola, acá hay más asiento hacia adelante. Como mi corte está hecho con el texto de Manuel Manquilet de 1915, el material que se produce antes no lo he introducido, pero hay texto en el libro Misiones Mapuche y Anglicanos de André Menard y Jorge Pavés. Está en la parte final, una edición muy bella, papel cuché, de lo que era la escritura que se desarrollaba en ese tiempo al alero entre Mapuche y los misioneros, ¿no? Pero eso queda fuera del corte. Y después, al alero de la misión capuchina, ¿no? Se editan varios periódicos, entre esos el periódico Araucano, que está entre medio ahí, entre la fotito, y van apareciendo en sí mismos varios periódicos más, ¿no? A la izquierda hay una fotografía de un diario hecho a mano en 1935, ¿no? En Nueva Imperial, por la juventud de la Federación Araucana, que era el grupo de Manuel Aburto Panguilés, perdón. Ese grupo desarrolla este texto, ¿no? Que en base a las investigaciones de André Menard y Jorge Pavés, recibieron esto de las familias herederas de estos textos y pudimos verlo en la actualidad, ¿no? El resto son periódicos que hoy día están en la Biblioteca Nacional, ¿no? El periódico araucano, La Voz de Arauco, por ejemplo, también es parte de las fotitos que traje. Hay algunos más, por cierto. Lamentablemente hoy día están en una condición que no lo están entregando, pero yo alcancé a fotografiarlos todos, por si alguien también en algún momento se interesa. No hay ningún problema en compartir ese material, ¿no? Pero no sé por qué dejaron de prestarlo en la biblioteca, ¿no? Esa es parte de la prensa propia, que por cierto ya no se detiene nunca más, ¿no? O sea, empieza a surgir una prensa mapuche en los años 30 y hasta el día de hoy hay prensa mapuche, ¿no? Y evidentemente se van incrementando los medios, ¿no? Acá también, por ejemplo, al medio hay una foto de la portada de El Heraldo Araucano, que era un diario que se publicaba en Santiago en el año 40, ¿no? Y que trajo unos 8 o 9 números de publicación. Cada 4 meses, por ejemplo, se publicaban algunos textos, ¿no? A la derecha, por ejemplo, también hay otros formatos de difusión de prensa propia que son más bien pasquines o hojas que se reparten. Esa es de la Federación Araucana, ¿no? Con la bandera que era la representativa de la Federación Araucana, donde tomaban los acuerdos de los congresos que se realizaban en esa época, que eran congresos masivos en zonas rurales, y redactaban un acta de esos congresos y se difundía para todas partes, ¿no? Esto, como les digo, después continúa y continúa. En los años 50, en los 60 van a haber diferentes tipos de periódicos, ¿no? para la difusión de las problemáticas mapuche, ¿no? En estos diarios escriben mapuche que se asumen como periodistas autodidactas en este momento, ¿no? Que se asumen como reporteros, como corresponsales, como analistas políticos, como columnistas, ¿no? O sea, el material es realmente rico en términos de contenido, ¿no? Que discuten entre sí. Hay mapuches que no tienen los mismos pensamientos y que al calor de un movimiento político que está realmente en pleno desarrollo, pelean y discuten con buenas palabras, por cierto, pero a nivel de idea eso es muy llamativo, ¿no? Hay un debate, por ejemplo, muy estimulante entre Domingo Tripailaz, que es un escritor asociado a las misiones capuchinas, ¿no? Que escribe desde San José de la Mariquina, con Manuel Aburto Panguilés, ¿no? Donde se lo acusa permanentemente en los medios, ¿no? Y Manuel Aburto Panguilés recoge algunas de esas críticas y le responde, pero en sus propias escrituras, que quedaron registradas también en el libro de André Menard, ¿no? Del 2013, el libro diario de Manuel Aburto Panguilés, que es tremendo, más o menos como este de gordito, que
que se editó por la editorial Colibrí, ¿no? Esto sigue, como les decía, acá tengo una imagen de periódicos, por ejemplo, o boletines que se imprimen en la década de los 80, ya damos un salto como más grande, como el periódico Mari Mari que se hace en Osorno, ¿no? Y que es reflejo de la acción política del movimiento de lo que se llama el Futawilima, porque son los mapuches de San Juan de la Costa, básicamente, ¿no? Y se diversifica, ¿no? El año 82, por ejemplo, hay un mapuche, Fernando Montupil y Naipil, que está publicando un libro en Nicaragua, ¿no? Un mapuche que tiene otra trayectoria, que sale de Chile para pelear en la guerrilla, y se queda en Nicaragua y publica un material ahí de escasa circulación en el país, pero muy rico en términos de discusión, porque toda la discusión que está dando Fernando y Naipil tiene que ver con el proceso de división de tierras que había durante el régimen de Pinochet, ¿no? Que es una ley que se trata de hacer en el año 79, ¿no? También tengo otros registros para que se pueda ver esta idea de la prensa propia, también de los 80, ¿no? De cómo circulaban algunos de los boletines. Ya en los 80 no hay tanto la idea del diario, que eran más o menos periódicos con el formato clásico, sino más bien surge la presentación de revistas y boletines, ¿no? Que son más chiquititos, que permiten mayor difusión y mayor capacidad, ¿no? De mimeografiar o de fotocopiar en su momento para tener vasto alcance, ¿no? También hay un cambio ahí en las tecnologías, ¿no? Los mapuches de los años 30 o 40 trabajaban en imprentas de Santiago, principalmente, y de Temuco en algunos casos, conociendo el oficio imprentero, que era muy llamativo eso, ¿no? Había mapuches que estaban vinculados a movimientos de imprenteros y otros que trabajaron en imprentas, que les permitía tener ese conocimiento para sacar esos diarios, que es un conocimiento técnico bastante particular, ¿no? Y después eso cambia, evidentemente, las tecnologías en la década de los 80 hacia nuevos formatos, ¿no? También emerge el dibujo, el afiche, la gráfica en estos textos. Ahora, los mapuches diversifican también, ay, no se mueve, ahí sí, su presencia no solo en Chile, por así decirlo, ¿no? El último texto, por ejemplo, allá, el boletín del Consejo de Indio de Sudamérica, y un boletín que se edita en distintos territorios, pero particularmente en Lima, Perú, y aparecen ahí textos mapuches, ¿no? Que van entregando vía correo, se mandan por carta esos textos. A veces escriben también esos textos en periódicos de acá de Chile, los mandan en máquina de escribir y se los mandan a otros países para que lo publiquen, ¿no? En los años 70, por ejemplo, un dirigente de Santiago, Antonio Antileo Reimán, manda varios textos al boletín del Instituto Indigenista Interamericano, que se llama América Indígena, ¿no? Y publica un texto en 1970 y después un texto en 1975, ¿no? Lo que va como ampliando este escenario de publicación. Y por cierto, en los 80 surgen los boletines de Europa, ¿no? Que es un cambio radical también con los mapuches exiliados. Los mapuches exiliados tienen una agenda política importante de colaboración con los mapuches que están en Chile, pero también una agenda escritural potente, ¿no? Desarrollan boletines en Inglaterra, en Francia, y cada grupo que se formaba en Bélgica, Inglaterra, Francia, hacía su propio boletín, ¿no? Y ese ha sido particularmente súper complejo de recuperar, por así decirlo, ¿no? Hemos ido recuperando algunos en base a conversaciones persistentes con las personas que los tienen para que se motiven a escanearlos, a mandarlos, ¿no? Y hemos ido, ayer me llegó uno de Carlos Araujo Chihuahilaf, que es el hermano de Nicolás Chihuahilaf, que está en Francia hace un montón de años y que tiene todavía en su biblioteca personal algunos boletines que se llaman Amuleaín, que yo nunca había visto, y recién ayer pude ver uno por primera vez, ¿no? En todo este proceso de investigación. Entonces, los materiales son realmente abundantes, ¿no? Por otro lado, hay una escritura en la prensa chilena que también es súper abundante, particularmente en los periódicos de Temuco, ¿no? La Opinión, La Época y El Austral, por cierto, como una matriz de escritura, ¿no? Mapuches solían mandar a las redacciones lo que estaban haciendo, ¿no? Aparte de los congresos, cartas, respuestas. Entonces tenemos un registro que va desde muy temprano, ¿no? Digamos la primera década hasta por cierto hoy día, ¿no? Donde escriben y tienen espacio, ¿no? Esta dirigencia mapuche letrada, ¿no? Por ejemplo, ahí son pedacitos de discusiones que aparecen en el Austral, ¿no? El manifiesto de la Federación Araucana, textos de Arturo Huenchullán, ¿no? Respuestas políticas, ahí hay dice una respuesta de Augusto Panguilef, que era de la Federación Araucana, Arturo Huenchullán, que era de la Sociedad Caupolicán, que le responden al diputado Panguilef,
que seguía siendo de la sociedad caupolicana, pero que en ese momento Manquilef toma una postura totalmente diferente sobre cómo tenía que decretarse la ley de división de tierras, ¿no? Que es un debate que se da en los años 20 en Chile, ¿no? Entonces todo esto tiene esta riqueza, ¿no? Hay otros soportes que son más inexplorados. Por ejemplo, acá tenemos publicaciones. El Heraldo Escolar es publicaciones de los estudiantes de los colegios y las escuelas normales, ¿no? Las escuelas normales son una instancia donde empiezan a asistir alumnos indígenas muy motivados, ¿no? Por la idea de alcanzar o tener el acceso a la educación, y donde empiezan a haber profesores indígenas desde muy temprano, ¿no? Y en esos contextos, las instituciones normalistas tienen sus boletines, y ahí escriben varios mapuches, ¿no? Y son textos muy desconocidos que se encuentran en el Museo de la Educación Gabriela Mistral, algunos, y otros están en la Biblioteca Nacional, ¿no? Que se pueden visitar. No hay una gran presencia, no es el tema mapuche lo principal en las escuelas normales, pero aún así aparece, ¿no? Aparece constantemente, ¿no? Eso en términos como de las plataformas. Por cierto, también hay otras plataformas y soportes, mejor dicho, para expresar pensamiento mapuche a nivel escrito. Tenemos registros de carta, memoriales que se enviaban a los distintos ministerios, ¿no? Memorias, también hay manuscritos. Hemos podido acceder a cosas que están totalmente inexploradas, inéditas, ¿no? Pude lograr tener en mi poder un manuscrito de Domingo Tripailaz de 1933 que no está publicado en ninguna parte, ¿no? No existe en términos como de material bibliográfico, no está citado por ninguna persona, una cosa inédita. En eso también hemos estado harto con Cristian Vargas, buscando a escritores que son poco conocidos, como José Inalaf, ¿no? Que hicieron sus tesis en distintas universidades en los años 30, años 40, y fueron quedando como registros también de un pensamiento. Entonces, como les digo, es como muy grande el corpus, ¿no? Muy grande el corpus. La segunda discusión tenía que ver con las autorías, ¿no? Me interesa definir cuáles son los límites del rol de autor que hay en estos escritores mapuche y escritoras también, y desde dónde nosotros podemos tratar de analizar este fenómeno, ¿no? Evidentemente hay una pulsión porque debe ser reconocido también como escritores, pero hay una fuerte militancia, ¿no? Yo estoy en el debate entre si utilizar como en términos conceptuales una categoría como de intelectual orgánico a lo Gramsci, ¿no? Como que permita ver una militancia más estricta, o también el rol como más de intelectuales en la modalidad francotirador, más crítico, como lo plantea Edward Said, ¿no? Que se dan, yo creo, simultáneamente en ambos casos. Hay intelectuales muy militantes y hay otros que son mucho más críticos con el propio movimiento, y que permite a veces que se acoplen con organizaciones, o a veces que anden navegando como solos en el universo de las organizaciones mapuche, ¿no? Esas tensiones se ven permanentemente, pero evidentemente hay un rol público que los constituye como una labor, una fuente intelectual, por así decirlo, ¿no? Y es interesante ese debate, sobre todo a la luz de hoy día, que a partir del proceso constituyente y el triunfo de la opción rechazo, ¿no? Se ha dado toda una crítica también a la sobreintelectualización que hicieron los escaños reservados de la realidad indígena, que yo creo que es un debate artificial y equivocado, toda vez que el movimiento mapuche siempre ha entrado y ha estado construyendo una labor intelectual permanente, ¿no? Y que evidentemente a veces no va al ritmo de la realidad en la que viven muchas personas, que a veces la tensión de las ideas puede darse en distintos contextos, y que generan resultados en políticas públicas totalmente diferentes, ¿no? Manquilef apostó fuertemente por la división de tierra en los años 30. Para Manquilef era sumamente importante que los mapuches fueran propietarios de su tierra y que pudieran entrar al mercado de tierra, y eso termina en los años 60 con una debacle, con un nivel de usurpación tremendo, ¿no? Y con la gente reclamando contra la ley Manquilef en los años 60, ¿no? Pero finalmente la apuesta de Manquilef, en términos históricos, generó un drama humano en las comunidades mapuches, ¿no? Y Manquilef se mantuvo en esa línea, ¿no? Y fue muy criticado, pero él se mantuvo en esa línea durante largo tiempo y lo defendía con entusiasmo y con energía, ¿no? Esa postura, ¿no? Entonces, esas discusiones hoy día se dan de otro modo, por cierto, en la actualidad, ¿no?
Ahora, si tuviera que ir separando por escritura, esto me cuesta mucho hacerlo, por cierto, porque son muy distintas las escrituras. Yo creo que hay tres momentos que quizás como que son nítidos para poder ir hablando de formatos, formas de escritura, ¿no? Una primera escritura, que es la de 1915 hasta la década del 50, que hay harto, hay material, una denuncia clara sobre el racismo, el maltrato, ¿no?, que viven la familia mapuche en los procesos de erradicación, ¿no? Una denuncia contra la política colonial, que hay una política colonial doble que se da evidentemente entre colonos extranjeros, es decir, que vienen de Europa principalmente, y colonos chilenos que están llegando al territorio mapuche, y como el proceso de erradicación se dio totalmente al revés de lo que decía la ley de 1866, la ley del 66 del siglo XIX, decía que primero se tenían que erradicar a los mapuches y después a los colonos. En el proceso de la ley se aplicó al revés, primero se erradicaron a los colonos y el último a los mapuches, lo que generó un tremendo problema que todavía vivimos parte de las consecuencias de ese problema, ¿no? Los escritores y las escritoras mapuches denuncian esto permanentemente, ¿no? Hay una cuestión sistemática por el acceso a la educación, ¿no? Son mapuches que vienen de familias que tuvieron la oportunidad de mandarlos a la escuela en contextos que eran muy complejos, apostando por una realidad distinta, creen y abogan, ¿no?, por una democratización de la cuestión educativa, ¿no? Que todas las escuelas, tiene que haber escuela en todas las reducciones, esa es la demanda, ¿no? Cada reducción, una escuela. En varios textos aparece, ¿no? Y que los mapuches tienen que entrar al proceso educativo para tener más herramientas para defenderse de distintos atropellos, de vulneración a sus derechos, ¿no? Defenderse ante los notarios, por ejemplo, los tinterillos que se llamaban en esa época. Entonces ellos apuestan fuertemente por eso. Era una apuesta bastante complicada, porque las escuelas los trataban pésimo. Entonces hay un nivel de textos que también denuncian toda la política escolar, ¿no? El racismo permanente, el maltrato, los castigos contra los que hablan mapudungún, ¿no? Entonces hay una ambivalencia ahí que se nota en esta generación, que a pesar incluso de la pésima experiencia que puede vivir un niño o una niña mapuche en la escuela, igual hay que mandarlo, ¿no? Igual hay que mandarlo. Y después se va a sumar eso también, que hay un movimiento de mujeres mapuches que va a decir que, oye, manden, pero no solo los hombres, manden también a las mujeres, ¿no? Y que van a abogar por ese trabajo, ¿no? Y por cierto, conseguir, digamos, derechos civiles que están consagrados a nivel macro, pero finalmente, en términos como del habitar, en términos de las comunidades, no hay acceso ni a derechos sociales ni a derechos civiles, ¿no? No hay muchas escuelas, efectivamente, no hay sistemas de salud, los caminos son malos, todas esas cosas también afectan a las que están escribiendo y van hablando de eso, ¿no? Y una escritura sobre estrategia política, ¿no? Y la estrategia política de esta generación es alcanzar el Estado, ¿no? Alcanzar el Estado, o sea, coparlo con autoridades que en las figuras que se vayan abriendo en el Estado también estén los mapuches, ¿no? Dialogan. Una segunda escritura podría ser una que se da entre los 60 y los 70 y que tiene que ver con dos procesos, ¿no? Dos procesos. Las leyes que dividían las tierras mapuche, que finalmente se aplicaron en Chile el año 27, el año 31, generan una debacle en términos de la propiedad mapuche comunitaria, ¿no? Porque genera pelea entre las familias y porque se abre un mercado de tierras que antes estaba abierto, pero no de este modo. Y ahí entra una segunda usurpación, ¿no? Eso genera un montón de problemas de deslindes y una reforma a esa ley que se da en el año 60, ¿no? En la ley 14.511. Ese proceso en que se da esa reforma a la ley genera una escritura muy potente de diversas organizaciones. Hay un archivo que se puede revisar al respecto, que está en la Universidad de Chile, que es la colección de Alejandro Lich, ¿no? Que dejó un sinnúmero de cartas de organizaciones mapuche y de personas, por cierto, en reclamo del proceso que se va a dar de reajuste de la ley de división, ¿no? Finalmente fue un reajuste y los mapuches quedaron totalmente disconformes de cómo quedó este proceso resuelto, ¿no? O sea, un tema que quedó ahí dando bote, por así decirlo. Y esto se va a transformar en el proceso de reforma agraria, ¿no? Va a dar un nuevo impulso. En los 70 y a fines de los 60 y 70 hay una discusión sobre la reforma agraria que aparece en la escritura y que también irradia hacia la ley indígena de Allende, ¿no? De 1972. Entonces hay como un nuevo entusiasmo de poder escribir sobre la problemática de tierras, ¿no? Ahí aparecen algunos conceptos que antes no existían, porque antes se hablaba así de formas de dominación, de estar abajo, de estar maltratado, de ser racializado.
pero en los 60 aparecen conceptos como el concepto de colonialismo y colonialismo interno, ¿no? Que aparecen muy tímidamente en la escritura mapuche, pero se puede notar que hay ciertos flujos de esas teorías también para entender la realidad mapuche en Chile, ¿no? Todavía sí no aparece en esta escritura, en los 60 y 70, los conceptos de autodeterminación, autonomía que hoy día maneja. Que eso sería una tercera escritura, ¿no? Que es de fines de los 70 hasta el año 89, ¿no? Y ahí tenemos ya un ajuste de cómo se está interpretando la realidad mapuche. Ahí aparecen los conceptos de colonialismo más claros, la idea de la doble dominación, ¿no? Que se hablaba en los congresos internacionales de esta época, dominación cultural y material, ¿no? Hay más vínculos entre el mundo mapuche con el mundo indígena de toda América, ¿no? Esos vínculos existen de antes, por cierto, se dan en la etapa del indigenismo mexicano, en los años 40, se dan en algunos viajes que se hacen en los años 20 también por parte de la dirigencia mapuche, pero yo creo que el gran salto a un internacionalismo indígena se da en los 70 y en los 80 con la fuerza que le imprime el indianismo boliviano a todo el continente, ¿no? Y participan ahí varios dirigentes y dirigentes mapuche que empiezan a viajar, ¿no? por todo el continente y van abrazando distintas ideas, ¿no? Y ahí ya, a fines de los 70, a comienzos de los 80, aparecen conceptos que se están discutiendo en ese momento como la autodeterminación de los pueblos y las autonomías, ¿no? Si uno mira en retrospectiva, esa demanda tiene esa cantidad de años, 40 años más o menos discutiendo los mismos conceptos, ¿no? Ahora, es distinto el escenario porque cuando empiezan a discutir los movimientos indígenas, el movimiento mapuche sobre autonomía, autodeterminación, todavía no hay ninguna ley internacional que los avale, ¿no? El convenio 169 no existe, se firma el 89, tampoco está la Declaración Universal, que es desde el 2007, o sea, están planteando, están tensionando a las Naciones Unidas desde América Latina los movimientos indígenas, ¿no? Porque le están planteando a las Naciones Unidas que los pueblos indígenas son pueblos que tienen derecho a la libre determinación. Por cierto, en este momento nadie lo escucha y van a pasar un montón de años para que eso sea aceptado, ¿no? Pero ya se introduce esta discusión. Y esta discusión la toma evidentemente del contexto de descolonización de los 60, ¿no? Que está dando este debate en el universo de África-Asia, ¿no? Y que va a incidir a los movimientos de... Con todo esto en carpeta y a la mano, ¿no? Puedo presentar algunos resultados de la investigación. El primero, evidentemente, recogiendo esta cantidad de material, uno se abruma en términos de todo lo que hay. Entonces, como que estamos medio obligados a ir segmentando porque si no nos da el ancho, ¿no? Y la capacidad humana para poder hacerlo. Entonces, se publicó un primer artículo sobre una figura específica que es Carlos Guayquiní Rey, ¿no? Que fue director de diarios de varios periódicos. Esto se publicó en una revista, ¿no? Arriba está la fotito de don Carlos y abajo está uno de los periódicos que dirigió como 7. Este es uno que se llama Acción Araucana, y en este artículo lo que hacemos es revisar todo el proceso escritural de Carlos Guayquiní desde que empezó a escribir muy joven, a los 26 años, hasta su último texto que ya es como a los 60 años, ¿no? En los que hay registro. Y todos los temas que él va abordando, ¿no? en esa circulación y dónde va participando. Es como de estos mapuches, todavía existen algunos dirigentes así, que están en muchas organizaciones al mismo tiempo y se multiplican en sus militancias. Carlos Guayquiní era uno de esos y dejó mucho material de texto como para poder analizar. El segundo trabajo que se publicó, se va a publicar ahora, es uno sobre más reciente, ¿no? Que es un corpus que me quedó, al principio lo tenía considerado, pero después ya lo he ido ya medio sacando porque también es muy grande el corpus mapuche que va de los 90 hasta el día, ¿no? Muy ambicioso, yo en un inicio era todo el siglo XX hasta el 2000, y alcancé a recopilar harto material, producto también de la investigación del doctorado, pero después me tuve que ver en la obligación de sacarlo, porque si no ya me estaba volviendo loco. Pero alcancé a publicar un material sobre escrituras de la autodeterminación de los años 90, ¿no? Que va desde los aportes que hizo ATMAPU a principios de los 90, el Consejo de todas las Tierras, la Coordinadora Arauco-Mayeco, la Identidad Lasquenche, cómo fueron tomando la discusión de la autodeterminación y introduciéndola en el debate mapuche
a partir de la escritura, ¿no? A partir de la escritura, de sus propios diarios, de sus propios boletines, ¿no? Eso se va a publicar ahora, recientemente. Y el último texto que está en proceso de publicación es un material muy valioso que es sobre la presencia de escrituras de mujeres, ¿no? Entre el año 35 y el año 65. Si bien dentro del corpus de escrituras mapuche la escritura de mujeres es un mínimo porcentaje, hay unos textos que son sorprendentemente poderosos en términos de su significancia, ¿no? Y lo agrupamos en un corpus que son como de unos 10 textos, más un contexto político para poder armar también un artículo, ¿no? Donde la demanda principal de las mujeres mapuche es, por un lado, derechos políticos, ¿no? Participación en las elecciones. El año 35 se habilita por primera vez la participación de mujeres en los comicios municipales, ¿no? Y ahí emerge una primera candidatura mapuche, ¿no? A pesar de las dificultades y todo, hay una candidata mapuche que es Herminia Aburto Polihueque, que participa en la elección municipal. No le va bien, por cierto, pero eso habilita un escenario donde se da esa discusión, ¿no? Y hay un llamado en varios textos de las mujeres mapuche a votar, ¿no? A participar de la votación, del derecho a voto de la mujer y de la mujer mapuche. Hay un vínculo fuerte con el movimiento de emancipación de la mujer, que tiene su sede en Temuco también, y las militantes mapuches de la Federación Araucana y de la Juventud Araucana también, ¿no? Otro corpus de texto se da en un periódico que se publica en Temuco, que se llama La Voz de Arauco. En ese periódico publica Laura Chihuahilaf, Laura Nahuelpan, que es una escritora que está llamando, por otro lado, al acceso de las mujeres a las escuelas, ¿no? Hace un llamado a las familias mapuches que dejen de mandar solo hombres y empiecen a mandar mujeres también a la escuela, que se van a transformar en defensoras de su pueblo. Esa es como la característica, y que van a ser, en esa época se utilizaba la palabra como elementos para, buenos elementos para la causa mapuche de la época, ¿no? Laura Nahuelpan que se comparte el escenario escritural con Carlos Chihuahilaf, ¿no? Y son los padres, los dos de Licura Chihuahilaf, ¿no? Que es el Premio Nacional de Literatura, ¿no? Y he estado también conversando con el Licura y con Carlos Chihuahilaf, Arauco Chihuahilaf, sobre el rol de su madre, en términos como de influencias escriturales también que se dan, ¿no? Laura participa del periódico mientras está estudiando en la escuela técnica, entonces hay varios llamados para... ella está convencida que la escuela técnica que está en Temuco es una muy buena posibilidad para las mujeres mapuches de entrar a la escuela, que aparte de aprender un oficio, se aprende una arma vital en este momento, que es la lectoescritura, ¿no? Y que eso permite a las familias posicionarse de mejor forma frente a los abusos que hay en este momento, ¿no? Y los últimos textos que se incorporan son de la segunda candidata mapuche en la historia, Zoila Quintrelli, ¿no? La profesora normalista, que va el 53 para la candidatura a diputado, ¿no? Disputándole el espacio político a varios mapuches bien connotados en términos como de figuras públicas, como Venancio Coñapán, ¿no? Ella hace su propia candidatura en Imperial, también en Tolten, y va dejando algunos textos, ¿no? Ese textito es parte de su llamado a votar por ella, ¿no? Manejaba una escuela ella, vocacional, que se desarrolló en Imperial, y nos deja algunos textos. Y el último texto recopilado no quedó en este corpus porque es del año 69, ¿no? de una autora que está afiliada al Partido Comunista en el año 69, que publica en un periódico que se llama Netuay Mapu, que se publica en Temuco, ¿no? Donde hay varios dirigentes Mapu. Este corpus de mujeres es ya realmente llamativo, aunque le faltan varias partes que no fueron posibles de pesquisar, ¿no? El Museo de la Educación Gabriela Mistral tiene algunas tesis monográficas de lo que hacían los profesores normalistas, y hubo un movimiento de mujeres que fueron a las escuelas normales y que debieron haber dejado sus tesis en la escuela, y lamentablemente ese material no está disponible ni vigente, ¿no? Un material perdido, por así decirlo. Sería muy importante poder encontrarlo, ¿no? Ahí están las tesis de Zoila Quintrelli, que estudió en Santiago, ¿no? De América Chihuahilaf, que hermana también de Elicura Chihuahilaf, que también fue profesora normalista, ¿no? De Rosa Yancaqueo, distintas personas que fueron dejando sus materiales escriturales, y la mayoría versaba sobre cuestiones relacionadas con el pueblo mapuche, ¿no? Bueno, se ha publicado ese texto.
Hay 2 artículos más que se tienen que hacer, que son parte del proyecto, pero todavía están en proceso de construcción. Esto ya está más o menos terminado, entonces ya se pueden ir compartiendo. Eso, ahí lo dejo, ya, para que... Se abre la pregunta, comentarios. Hola, hola, iba a anotar. No sé si es una duda sobre porque partimos de la base de que el activismo siempre estuvo presente con mujeres y hombres indígenas en la región. El ingreso de estas mujeres indígenas a la educación formal y sobre todo a la universidad tuvo un impacto en la participación de ellas a nivel de política nacional. Y si es que hubo un impacto, fue de qué manera fue. No sé si pudiste recabar la información. A nivel de política nacional, yo diría que no. Yo diría que no. En general, sí hay una política educativa del Estado que empieza a diseñarse desde muy temprano, con escuelas para mujeres, y también anteriormente habían escuelas misionales que ya tenían una política de escuelas de niñas, ¿no? Y el Estado después, en lo que he podido revisar en el Archivo Regional de la Araucanía, empieza a desarrollar toda una política de escuelas urbanas y rurales para mujeres, para niñas, ¿no? Y eso yo creo que se va a engrosar en la medida en que aumenta el acceso en general de mujeres, no solo mapuche, ¿no? Pero no hay una definición en sí mismo construida desde el Estado para el acceso de mayor cantidad de mujeres como a la educación u otros tipos de políticas, ¿no? Eso se observa, digamos, yo diría bastante después, ¿no? Bastante después. Entonces no tiene ese nivel de impacto. Yo sí, lo que sí creo que impacta es en el propio movimiento mapuche, ¿no? En el propio movimiento mapuche van apareciendo poco a poco figuras de dirigentes, ¿no? Organizaciones de mujeres. La primera se funda en el 38, ¿no? Después hay otras que se hacen en el 60 y después ya aparecen como dirigentes a nivel público, ¿no? O sea, avanzar en eso fue resquebrajar toda la estructura como del propio patriarcado de las organizaciones mapuche para poder aparecer como dirigentes, ¿no? Había una organización en Santiago, que era la Sociedad Galvarino, que también es parte de los estudios que estoy haciendo, que tiene puros dirigentes hombres hasta el año 70, cuando por primera vez aparece en la dirigencia una mujer, después de 30 años. Entonces, en ese sí yo creo que hubo un impacto. Y en esta dirigencia de las mujeres hay una diferencia entre los factores rurales y los urbanos a medida que empieza la migración hacia la ciudad. Sí, sin duda. Hay una fuerte diferencia porque también un espacio donde se construye una nueva dirigencia más indígena se da en las ciudades. Y ese espacio tiene que ver con las trabajadoras de casa particular, ¿no? Que las mujeres mapuches empiezan a copar esa organización, así como copan las organizaciones de los panaderos en los años 70 y 80 sobre todo. La ANECAP u otras organizaciones tienen montones de mujeres mapuches participando y se transforman en dirigentes, como un proceso inevitable, y eso hace que también aparezcan en el escenario político, ¿no? Y uno puede rastrear ciertos lazos. Organizaciones grandes ocupaban los espacios de estas dirigentes para reunirse, por ejemplo. Esos entretelones están a la vista en los documentos. Muchísimas gracias. Quería hacer una pregunta acordándome de el tanto teórico que fue la ley de dirigente, Gramsci, ese tipo de trabajo. Quería preguntar el concepto de hegemonía, cómo es conceptualizado por lo mismo escritura y escritora, y cómo esto refleja lo que uno puede interpretar como hegemonía o no. Sí. No sé si está presente como a nivel de esa conceptualización el concepto, ¿no? Sí creo que todas las organizaciones tienen un ánimo de empoderarse como la organización más representativa. Y esa discusión está desde las primeras, ¿no? Y en el fondo batallar por posicionarse a nivel público como la que está acorde con todas las demandas de las comunidades y la que representa al pueblo en sí. Muchas veces aparece abajo por así decirlo, en la despedida de los artículos. Me acuerdo de algunos del Frente Único Araucano, ¿no? Esta es la organización
que más defiende a los mapuches, y como un poco tirándole los palos a otras organizaciones, ¿no? Eso le pasa a la Corporación Araucana. Durante largo tiempo la Corporación Araucana asume que es la voz del pueblo, ¿no? Incluso en las candidaturas que se plantean, los candidatos de la raza se planteaban, ¿no? Y no hay nadie que les pueda discutir ese espacio. Efectivamente, ellos llegan a tener una hegemonía producto de la alianza entre la Federación y la Sociedad Caupolicana, y generan una organización muy grande. Y además copan el Estado, se hacen cargo de la dirección de asuntos indígenas, ¿no? Pero que hayan tenido o no la hegemonía, hay que verlo, ¿no? Hay que verlo también porque en los documentos también aparecen los que están disputando, están desarrollando una política contrahegemónica, ¿no? Habían varias organizaciones que escriben cartas para que saquen a todos los de la Corporación Araucana de esos cargos, que son nefastos, son ineficientes, empiezan a escribir por abajo, ¿no? Le escriben a Alejandro Lipchu, le escriben a algunos otros diputados, senadores. Estos tipos de la federación lo están haciendo pésimo, ¿no? Hay que sacarlo, y yo tengo a otro que quiero proponer, ¿no? Eso también es mapuche, por cierto, ¿no? Y están disputando esos espacios, ¿no? Pero yo creo que todas tienen una visión de sí mismas como la mejor organización, ¿no? Un espacio totalmente disputado. Entretenido también ese tema. No lo he desarrollado por ahí, pero podría ser un gran tema de escritura. Muchas gracias. Me pareció como, o sea, está muy interesante el tema ese de lo mencionaste en torno a la demanda y la ambivalencia en torno al mundo de la educación y la escuela. Y quería consultar si has tenido como ocasión de asociar esos debates quizá con otro debate más amplio en la sociedad chilena, que es una sociedad que busca mucho la movilidad social mediante la educación. O sea, el esfuerzo por educarse o el esfuerzo de atraer buenos profesores o entrar a liceos, es algo que vemos hasta hoy en día muy patente en la sociedad, en culturas populares. Entonces, Sí. ¿Cómo se relaciona ese día, digamos, mapuche hacia la educación como parte de movilidad social, pero también obviamente búsqueda de generar las herramientas que tuviese para defenderse como sociedad y como pueblo propio, pero a la vez cómo se relaciona con ese movimiento más amplio social por la educación? ¿Sigue siendo ese partido hoy en día? Sí, sí. Bueno, creo que el nombre que le pusiste está súper bueno, ¿no? Había mapuche hacia la educación, como que efectivamente refleja que hubo algo ahí, una política generalizada que abarcaba a todas las organizaciones, independientes si disputaban o no la hegemonía. Hay varios diálogos, pero yo creo que los más fuertes que yo he visto se dan en la época que casi como de Perogrullo, como de Pedro Aguirre Cerda, ¿no? Efectivamente, ahí hay un movimiento del Estado por ampliar la gestión educativa, y los mapuches adoran a Pedro Aguirre Cerda. Por lo menos los que escriben sobre educación lo alaban en todo el documento, y todo lo que fue el frente que apoyó a Pedro Aguirre Cerda, habían ciertos lazos también ahí, ¿no? Hay un vínculo también con la intelectualidad chilena desde muy temprano, ¿no? Del mundo cultural, de la poesía, que también aboga por ir introduciendo como el mundo mapuche en la educación, como viendo en esto una posibilidad de defenderse, y digamos también de movilidad social, aunque no con esos conceptos en ese momento, ¿no? Y esos vínculos aparecen en los diarios mapuches, porque efectivamente están citando poetas, escritores y escritoras de otras latitudes, en el caso de Chile, ¿no? Y están situando una discusión ahí entre que artística y política también, ¿no? Pero mayormente esos vínculos no lo he ido explorando como en profundidad. Lo he visto, pero no he ido por esa hebra como siguiendo ese camino. Debe haber muchísimos más, ¿no? En los diarios de la escuela normalista, aunque son diarios bastante restringidos, porque se nota también que hay ahí una mano supervisora, se deja ver presencia de encuentros estudiantiles, por ejemplo, en distintas partes que se dan en el sur, ¿no? Y uno podría intuir que por ahí en esos encuentros estudiantiles la participación mapuche está,
no es mayoritaria, ¿no? Pero hay encuentros de ese tipo. Entonces quizás por ahí se podría ir siguiendo esa línea de investigación. Bueno, primero una muy buena presentación del estudio. Y yo tengo una duda que tal vez va mucho más allá de ese mismo estudio, que es si es comparable lo que de la historia mapuche en la escritura con lo que ocurría en los Andes, en las poblaciones andinas, o son historias como de educación completamente distinta o de escritura. Y, bueno, Es difícil responder porque no he estudiado el otro caso, ¿no? Sí me topé en la investigación del doctorado con que en Bolivia también, por ejemplo, como podría dar ese ejemplo, el de Bolivia, hubo un movimiento por la educación en los años 30, ¿no? Que habilitaron las primeras escuelas rurales y que invitaban a niños a poder alfabetizarse y después habilitaron las primeras escuelas urbanas, ¿no? Pero mayormente no sé qué tanto incidió ese proceso educativo en Bolivia, ¿no? Hay profesores en Bolivia que se involucraron en las primeras revueltas, ¿no? En los levantamientos de Chayanta, por ejemplo, eran liderados por 2 profesores normalistas indígenas, ¿no? Entonces, debe haber algo ahí como que explorar, pero no podría hacer comparaciones porque no tengo todo el material como para poder establecer. Los saberes que producen escritor mapuche que viven ¿Cómo? Juntemos las dos. Sí, porque tenía que ver con cómo aparece o quizás incluso podría haber un evento conflicto, ¿no? Como entre la escritura en español que tiene que ver con la educación, con una cierta educación, una cierta experimentación, quizás respecto de la lengua, ¿no? De pérdida, pero al mismo tiempo en algún punto comienza a ser un elemento importantísimo de la eliminación también de la cultura, ¿no? Sí. Como que hay una especie de viaje también de lo rural a lo urbano, mediado por esa escuela que te hace escribir y que te prohíbe hablar. Claro. Entonces, aparece un texto de Mapudungun, en qué momento. Sí. Hermano, igual que estaba diciendo una pregunta que yo creo que antes era misma identitario, ¿qué lleva el mapuche a escribir en español? Porque algunos son hablantes, mapuzungún, escriben, Sí, hay la mayor cantidad de escritura está en español, ¿no? Ahora, hay mapudungún también. Hay mapudungún en extracto, hay poesía en mapudungún que está presente en los diarios. Los primeros diarios son de la misión anglicana, están doble columna, ¿no? Mapuche y castellano, y evidentemente con la influencia de los curas ahí, pero había una intención de escribir también en mapudungún, ¿no? Yo creo que, sinceramente, creo que esta es una generación que no se cuestiona ese tema, ¿no? Y esa es mi tesis, porque es una generación que toda la generación habla mapuche, no lo tiene como un problema. Todos estos políticos mapuches, escritores y escritoras, hablan mapuzungún hasta la década del 60. No tienen un problema con el bilingüismo ni con la pérdida de la lengua, porque ellos no la están perdiendo, ¿no? Y por lo tanto no hay ningún texto que llame expresamente a defender el mapuzungún. O sea, eso aparece en los 60, ¿no? Aparece en los textos del periódico araucano, aparece después cuando llega el Instituto de Lingüística de Verano, y aparece en los primeros, particularmente hay un libro diario, un diario chiquito de Carlos Guayquiñí. Es la primera vez que Carlos Guayquiñí se preocupa por la lengua del 66, ¿no? Y yo creo que ahí dicen una frase, el tiempo lo daña todo, y hay cosas que se pierden, y estoy viendo que las generaciones nuevas ya no están hablando la lengua. Entonces yo voy a hacer un aporte, voy a hacer un glosario, y hace un glosario en el texto, evidentemente creyendo que eso aporta, ¿no? Convencido de eso. Pero creo que hasta esa generación, hasta los 60, los mapuches no están enfrentando el dilema de la pérdida de la lengua. Porque entre ellos la política interna de los tragunes es en mapuzungún, sin ningún problema, sin ningún impedimento, y la política con el Winca en castellano, y asumen que aprender castellano es algo valioso, ¿no? Totalmente valioso para el pueblo mapuche. Yo creo que eso lo lleva a escribir en español,
porque saber castellano es una tremenda herramienta en el contexto chileno, ¿no? Pero cuando ya empiezan a observar que hay un deterioro, un desplazamiento de la lengua, una exteriorización, ya empiezan a haber más textos sobre eso. Y esos textos aparecen en el periódico araucano a fines de los 60-70, aparecen en los 80 con mucha fuerza en los textos mapuche, y empiezan a ver los primeros cursos, ¿no?, de enseñanza del mapuzungún, ¿no? Cursos hechos para eso, convocatoria para estudiar la lengua, ¿no? Anteriormente habían cursos mapuche, pero para aprender castellano. O sea, de hecho, habían grupos de alfabetización mapuche que se daban en distintas ciudades, generando espacio para que la gente aprendiera, evidentemente, castellano, ¿no? Se creo que no se enfrentan a esa contradicción, y que esa contradicción es una característica de las generaciones post-70, ¿no? Y que somos todos nosotros. Hoy día el mapuzungún es un debate en la organización, y a veces hasta una exigencia, ¿no?, como de las generaciones mayores. Las generaciones mayores que observan que alcanzaron a aprender y el resto no, ¿no? Y hubo ahí quizá, como no fue política, tampoco se incentivó mucho, y el proceso de pérdida del mapuzungún fue pasando como por debajo. O sea, la cara, el anverso de este acceso a la educación fue la pérdida de la lengua, evidentemente, ¿no? Y no se observó hasta que el proceso ya estaba como bastante asentado, ¿no? Salvo en algunas zonas donde hasta el día de hoy evidentemente esto no aplica porque se sigue hablando fuertemente la lengua, ¿no? Pero no hay ningún texto anterior a los 60 como con una preocupación manifiesta sobre la lengua así, directamente hablando. En esta trayectoria profesionalizante de los mapuches, ¿hay algún giro que se centre más en la profesión de la pedagogía, por ejemplo? Y si es que es así, ese giro es para hacer profes mapuches de estudiantes mapuches. Sí, hay un movimiento ahí, y particularmente hay un encuentro el año 35 que se llama un encuentro de caracterización de las escuelas de niños indígenas, donde participan varios profesores. Entre eso es un encuentro donde se junta Zoila Quintremil, y el que hace la charla magistral es Ignacio Huenchuyán Medel, que era hermano del diputado Arturo Huenchuyán. Y ahí en ese encuentro empiezan a aparecer, después de ese encuentro, un montón de documentos en el Diario Austral, donde el llamado de las organizaciones mapuche es que se formen profesores normalistas mapuche para meterse a las comunidades mapuches, porque en palabras amables de Zoila Quintremil, los profesores chilenos no tienen ningún cariño a los mapuches, ¿no? Tienen aversión. O sea, Zoila Quintremil llamaba, si hay profesores chilenos o Winca, que sean profesores que le tengan cariño a los mapuches, que no les genere repulsión. Así, ese era el llamado. Entonces, Arturo Huenchuyán va a un viaje en Estados Unidos el año 27, y él ve cómo funcionan las escuelas normales indígenas en reservación. Y él vuelve a Chile con ese modelo y escribe unos textos en la revista Educación y dice, no, acá tenemos que aplicar ese modelo. Tiene que haber en las reservas indígenas mapuche, escuelas mapuche con profesores mapuche que enseñan castellano, obvio, esa era la lucha, ¿no? Pero los profesores tienen que ser mapuche, porque son los únicos que entienden la realidad de su pueblo. Y hay como un movimiento que va en ese sentido, ¿no? Súper potente igual lo que están demandando, y yo creo que ese movimiento se mantiene varios años también en ese sentido. Y los que iban a los normales, del sur, era para meterse a las comunidades, para estar en las comunidades. Y en eso de la enseñanza del castellano era como de un ramo específico, como nosotros nos enseñan en inglés, o era No, todo se da en castellano, ¿no? Pero el profesor mapuche tenía una condición que permitía hacer el puente, ¿no? Hablaba mapuche, podía hacer el puente con la enseñanza, ¿no? Si hay niños monolingües, por ejemplo, ese era un elemento clave para ese tiempo. y en ese plan había una libertad de hablar en mapuche. Eso no lo sé, no aparece en los textos, quizás, pero no lo voy a responder. Por ejemplo, ¿quieres cocinar? ¿Ya? No, no sé. Como distinguir lo que siglo XX está pasando todo, ¿no? O sea, a veces un puente posible como escrituras mapuche bilingües, escrituras mapuche bilingües también. Pero la pregunta es porque es muy importante como en el momento que estamos pasando, ¿no? Luego de esta derrota de visión, y las críticas que fueron
dándose, ¿no? Como esta noción de intelectualidad. Es algo súper cierto, o sea, uno podría pasar una intelectualidad que se remonta ya entendiendo y discutiendo la misma noción de intelectual, ¿no? Que es todo un siglo. Pero a veces, ¿cómo lo ves tú? Como de pensar, por ejemplo, como algo posible. ¿Es posible dar cuenta de una intelectualidad o de un intelectual mapuche en Mapuzungún, por ejemplo? Porque de repente uno encuentra pensamientos políticos, ¿no? De denuncia, como de manifiesto, de organización, pero hay una sensibilidad ahí operando. No pienso porque, no sé, los escaños también pasaban por esa discusión, ¿no? Pero hoy en día, ¿qué rendimiento tiene darle justicia a esa noción de intelectualidad, cuando que todavía digamos una noción de incertidumbre construida? Como lo ves La intelectualidad desde el mapa. claro, desde el Mapuzungún en un contexto de me parece que la clase de los movimientos comunitarios están haciendo, repeliendo esa noción. Y ahí me parece súper cierto lo que dices, no es ahora, pero O sea, yo creo que en un archivo como este todo es posible, ¿no? Y porque quedan muchos materiales por descubrir, ¿no? Ahora, yo podría quizás intuir que una primera parte es esa defensa o discusión pues, circula en el plano más artístico, ¿no? En la poesía, en los cantos que se traducen. Hay registros de canto que no sé cómo son, que aparecen en los diarios, algunos que están imitando himnos y otros que supuestamente se Por lo que necesites, lo hiciste. que aparecen en esos textos, ¿no? Una poesía temprana, ¿no? Con Orellana Antiqueo y después con Sebastián Quincool, ¿no? Van a publicarse a nivel de texto y que son gente que además participa en la organización. Yo después vengo Creo para que acá. hay que estudiar sí o sí en la labor de la relación entre los escritores mapuche y las misiones capuchinas, ¿no? Que van a fomentar el uso del mapuzungún, ¿no? Por ahí quizás seguir una hebra de un registro intelectual como en nuestra propia lengua, que lo hay, pero yo no lo he estudiado. Igual me expuso a ver cómo no. La intelectualidad y lo que se plantea aquí como problemática a raíz de qué tipo de intelectualidad se construye. Debería preguntar si hay un autorreconocimiento en todos estos personajes que se llegaron a la escritura, trataron de incidir en política, trataron de distintas organizaciones del partido. Entonces, si se reconocía que como intelectual, ¿cuál era y alguna crítica como a la categoría a raíz de que igual más o menos, o no sé si más o menos, tiene un origen bien occidental? Sí, nosotros hoy día vivimos en una sociedad donde la cuestión intelectual es como maltratada. Pero acuérdate que tienes que dejar la media Como luna. discutiendo ideas, y es parte de la producción de ideas a veces criticado por los propios movimientos, ¿no? Esa es nuestra realidad Porque actual. esto no es Como si los urgente. movimientos no tuviesen Solo te pido que no me una ocupes los reflexión ladrillos como relleno. ni colectiva. Usa las piedras nomás. A partir de la discusión de la constituyente se dio ese debate y reflota cada cierto tiempo esta división Y como te de decía, teoría y praxis, a ¿no? la altura de la peñería, Maniquea entre las dos. Yo creo que esta generación no se pasa ningún rollo, orgullosísimos de ser intelectuales, ¿no? una pisadera Totalmente aquí, orgullosos de escribir, bajo aquí, de bajo los... enfrentar a los chilenos en el campo de la idea, de decir que los mapuches son iguales que los chilenos en términos de capacidad intelectual. Igual es loco porque tienen que defender esa idea, tienen que decirle a los chilenos en los diarios que la condición intelectual de mapuche es idéntica a la de ellos. No hay nada racial que lo inferiorice, ¿no? Y están sumamente orgullosos de serlo y llaman a los demás a participar de ese proceso, ¿no? O sea, mientras más escritores haya, mientras más personas estén desarrollando su pensamiento, es mejor para el pueblo, ¿no? Es mejor para el pueblo. Hay un sentido de reconocimiento de ese rol y ese es el camino para ello, ¿no? En
también hay que sumarse al contexto, ¿no? En el contexto, por lo menos que va de 1900 a 1969, el proceso cuando empieza la reforma agraria fuerte, ¿no? No hay un movimiento mapuche como los que hay ahora, también con características a veces más confrontacionales, ¿no? Son movimientos que, de cierto modo, se están defendiendo más que nada, ¿no? Y que tratan de hacerlo por la vía legal todo el tiempo. Todo el tiempo está tratando de modificar la ley. Por eso yo creo que también una parte del surgimiento de movimientos más confrontacionales es porque hubo varios años de acceso, o tratar de una vía de acceso por la legislación, ¿no? Y no resultó finalmente. Entonces ellos están haciendo un llamado a sumarse a ese movimiento de producción de ideas, ¿no? Y con eso discutir con las demás personas, ¿no? Como en términos de cuáles son las demandas del pueblo mapuche. Entonces yo creo que sí, hay un alto valor de participar del debate político. Eso te puedo decir. ¿Ya sabes que hay alguna influencia mutua o quizás unidireccional entre las formas de accionar políticos no indígenas y las formas de accionar políticos mapuche a lo largo de la historia? De todas O de lo que tú has podido investigar. Ay, pues, debe haber. Como de movimientos que se influyen entre sí. Formas de accionar. Como de mecanismos de lucha, por así decirlo. Sí, yo creo que la dirigencia mapuche observa permanentemente al mundo chileno, no es que lo vea como algo ajeno en sí, como una estructura. Ven en los movimientos posibilidades, ¿no? Hay grupos que admiran, ¿no? Por ejemplo, la Federación Araucana tenía todo un rollo con los socorros mutuos, ¿no? Y hablaba de ello en sus diarios, así como, no, este es el camino, tenemos que ser como los chilenos. Hay un texto, me hiciste recordar, donde habla, no sé si era la Federación o el Frente Único, así como, lo que están haciendo los chilenos y los argentinos con las organizaciones mutuales, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, así, admiración por alguna forma en que se articulaba el pueblo, ¿no? Y que llamaba mucho la atención en el mundo mapuche para poder plantear, incluso a veces, ejemplos que son contradictorios, ¿no? La llegada de colonos, a veces habían organizaciones que agrupaban a los colonos, ¿no? Tanto las empresas colonizadoras como también grupos de colonos que formaban asociaciones para llevar de mejor manera, digamos, la colonización. En algún momento los mapuches también admiran eso, ¿no? Así como, teníamos que formar entonces grupos de colonización mapuche, ¿no? Para que apuremos la erradicación, ¿no? Que nos pongan ya en tierra rápido. Entonces, ¿por qué no asumimos el modelo que están usando con los alemanes, con los italianos y lo aplicamos para el mundo mapuche? Empezaron a plantear ese tipo de ideas, ¿no? Entonces, permanentemente están absorbiendo las formas políticas de la afuera, ¿no? Del mundo chileno y argentino, ¿no? Totalmente una frontera maleable y no hay como una característica tan como esto es lo mío y así lo hacemos, ¿no? Para nada, consumen todo lo que hay afuera como forma política. ¿Y al revés no ocurre eso? Al revés no sé, porque igual hay un racismo fuerte y no sé si el mundo mapuche genera admiración afuera, más allá de cierta alianza general en un mundo que tiene muchos enemigos en la política chilena, ¿no? Y que cuesta que sea aceptado. ¿Cómo? No hay internet, que ya usted hay una pregunta de eso. No sé. Parece que sí. Hay muchas. ¿En serio? No sé qué hacer. No, después la vemos. Disculpen. ¿Un comentario, una pregunta más? O sea, pues que es monumental. Un libro Primero hay que cumplir con lo que te pide el ANIF, CONICET. Si queda tiempo, sí, sería genial poder... Bueno, tenemos un sitio web donde vamos subiendo cosas, pero por goteo, en verdad, porque nos dan la energía, en memoriamapuche.cl y
Ojalá que salga así un libro compilatorio de mucha gente que no se conoce y que escribieron cosas muy potentes. Bueno, lo que me queda un poco de tu presentación es que el mundo mapuche se adapta muy bien a las transformaciones globales. Y las temáticas giran también en la medida en que el mundo cambia, el mundo mapuche también como que girar un poquito su cuadrado manteniendo algunos lineamientos, pero las temporalidades que señalas tú están muy relacionadas con cambios estructurales en verdad que se dan también, tanto a nivel global, a nivel país, y sobre todo también a movimientos como sociales, ¿no? Como el mundo indígena. Y ahí quería una pregunta si el mundo indígena mapuche observa bien esas transformaciones, no son lectores de diarios, eso lo hemos visto con Aburto, Sí. ¿no? Siempre andan leyendo diarios, pero si su alianza, ¿cómo va su alianza con el mundo de social más de izquierda? Y el otro, de la duda, tal como tiene estas transformaciones, si hay en tu escritura hay encontrado, no sé, un sector indígena, mapuches que miren, no sé, el 30 positivamente el nazismo, por ejemplo, ¿no? Donde el tema de raza y el pasado está como muy ahí en debate. Realmente son totalmente populares hasta 40 por lo menos en algunos aspectos, ¿no? Sí, sí, creo que las alianzas son múltiples, se dan tanto para la izquierda como para la derecha en ese momento, los conservadores, el grupo de Coñobán, por ejemplo, era muy cercano con el lanismo, y el grupo de Venancio, o sea, de Manuel Aburto con la Foch y otros grupos posteriores, ¿no? Entonces se dan alianzas potentes, ¿no? Con los demócratas y después con el Frente Popular. Sí siento, claro, yo siento que esos grupos que alimentaron la noción del nazismo chileno no calaron hondo en el mundo mapuche, a pesar de que el mundo mapuche utilizaba la palabra raza hasta los 70, ¿no? Pero yo creo, y es lo que he tratado de escribir también, que ante la ausencia de la palabra pueblo, como nosotros la conocemos actualmente, que es una palabra que denota el derecho a la libre determinación, las palabras mapuches que afloraron dentro del vocabulario político mapuche entre 1900 y 1970 apelaban a una idea de pueblo sin tener la palabra pueblo como referente. Y creo que la palabra raza entra en esa categoría, porque cuando uno ve en el texto no hay ningún argumento biológico en el texto cuando utilizan la palabra raza. Se está utilizando como un sinónimo de la palabra pueblo, ¿no? Y se utiliza en conjunto con otras palabras, por eso hay que analizarlo cuando hablan compatriotas mapuches, ¿no? Cuando en los textos se habla de compatriotas, se le está hablando al mundo mapuche, no se le está hablando al mundo chileno, ¿no? Se habla de la patria araucana, ¿no? Se habla de la raza araucana, la patria araucana, se habla de hermanos todo el rato, ¿no? Cuando se habla de hermanos no se incluye a los chilenos, ¿no? Se incluye solamente a los mapuches. Entonces el concepto de raza que hay entre la escritura de 1900 y 1970, para mí es un sinónimo de la palabra pueblo, sin existir el pueblo bajo la noción que hay después del año 45 en las Naciones Unidas, que es la discusión de los pueblos con derecho a libre determinación, ¿no? Entonces, como que no engancha bien, o estos grupos no penetran en el propio pensamiento mapuche sobre la idea de colectivo, ¿no? No hay nada como racial en su argumento. Incluso uno podría decir, es una definición de pueblo bien clásica o bien moderna porque se basa en una historia, ¿no? La idea de pueblo o de raza, que es como se utiliza, es una idea de una biografía histórica desde la época de lucha contra los españoles hasta ahora. Y nada más. No hay mayor argumentación al respecto. Eso podría plantear. Al puente hacia la comunidad, ¿no? La pregunta por las políticas o no que llegan a ser las plataformas que quedan fuera de tu reflexión, las bisagras que meten, pero bueno, será para otra conversación. Muy interesante. Gracias a ustedes por invitarme. Como dice la Francisca, no da para que da para varios. Suerte con lo que queda para cerrar esta etapa.
Es usted. Muchas gracias.